Hola, esta es el profe Fenomenal de nuevo en Fenómeno de Transporte. Ahora vamos a revisar la ecuación de transferencia de calor, en realidad la ecuación de conservación de energía, y ver cómo podemos adimensionalizar esta ecuación para ver qué parámetros podemos ocupar nosotros para poder describir el flujo de calor. Revisando esta ecuación de transporte de energía sin considerar el componente de disipación viscosa, sin considerar el componente de la generación por trabajo, producto a la producto de compresión-expansión, y sin considerar un calor generado específico o por cambio de composición o calentamiento ómnico o cualquier ejemplo que sea volumétrico, reacción química. Viendo esta ecuación nosotros podemos ver de que tenemos acá los términos del ρ C sub P, que es la energía por volumen, ¿cierto? Esto tendría unidades de energía por volumen, joule por metro cúbico. Este término sería la acumulación, cuánto va calentando la energía, y este sería el término cuánto sería el transporte convectivo, cuánto está siendo cargado por el fluido de energía, que sería ρ C sub P por temperatura. La primera asunto viene que nosotros podemos combinar estos parámetros y definir la difusividad térmica, ¿cierto? Esto lo conocemos con difusividad térmica y nos quedaría simplemente, pasamos esto. Qué bonito tiene esto de la difusividad térmica. Uno, que la ecuación se nos queda en términos de unidades más simples, ¿cierto? Nos queda en términos de solamente unidades de temperatura y unidades de longitud y tiempo. El otro parámetro es que ayuda mucho a entender cómo combina los dos términos, qué tan fácil calentar es algo con respecto a cuánto se calienta. De hecho, este parámetro de la difusividad térmica es el que hace porque aunque esté a la misma temperatura, uno siente más frío el piso de azulejos antes que el piso de madera. ¿Ya? La difusividad térmica está definido tanto para sólidos como para líquidos. Esta ecuación serviría para sólidos, pero en sólidos es con excepción que no tenemos una componente de velocidad. No hay una componente convectiva. Entonces empezamos a dimensionalizar. Ya consideramos el caso donde nosotros tenemos una tubería, ¿ya? De diámetro D y largo L. Recuerden que es relevante el diámetro para efecto de longitud. Y tenemos nosotros una velocidad de entrada y una temperatura de entrada. Y la pared tiene una temperatura de pared, llamémosla TW, del inglés wall para pared. Bien, entonces tenemos que empezar nosotros a ver nuestros parámetros dimensionales. Ya vimos en la otra lección para velocidad, tiempo y distancia. Ahora temperatura. Uno para temperatura podría considerar los siguientes grupos números adimensionales para temperatura. Adimensionalizarlo con respecto a la temperatura de entrada o adimensionalizarlo con respecto a la temperatura de la pared. Los dos pueden servir, pero en realidad no nos dan mucha información. ¿Qué tal si nosotros podemos comparar? Es distinto si la temperatura de entrada son 120 grados Celsius y la temperatura de pared son 500, o si la temperatura de entrada son 30 grados Celsius y la temperatura de pared son 32. Entonces nos da mucha magnitud. Uno podría pensar quizás que debería considerar esto para dimensionalizar la diferencia entre la temperatura de entrada menos la de pared. Ok, este tiene un poco más de significado, ¿ya? Pero la mejor, estas están correctos, pero no son las mejores para poder entender cómo nosotros podemos describir el problema. En realidad, la que nosotros vamos a considerar es esta. Temperatura adimensional de la temperatura menos la temperatura de pared dividido por la temperatura cero versus la temperatura de pared. ¿Ya? Sabemos que la temperatura va a cambiar a lo largo de la tubería. ¿Ya? Va a cambiar la tubería y a medida que la tubería esté transcurriendo, el perfil de temperatura van a ser muy diferentes. Si la temperatura de pared estuviera más caliente y la temperatura de entrada estuviera más fría, serían perfiles de velocidad de temperatura de este modo, ¿cierto? Que se irían aplanando una vez que ya se alcanza el asunto completo y serían muy abruptos cuando nosotros estamos recién entrando a la tubería. Esto sería el perfil de temperatura. La temperatura promedio, si nosotros la graficáramos en la tubería, tendría un comportamiento así, ¿cierto? Empezaría con T0 y terminaría con TW. Un comportamiento asintótico. Si nosotros ocupamos esta dimensionalización, y esto sería Z, la longitud de la tubería. Si nosotros ocupamos esta dimensionalización, nos quedaría que el perfil de temperatura, las líneas que voy a ocupar acá de nuevo,
Si nosotros ocupamos la dimensionalización propuesta ahí, ¿ya? Tenemos nosotros que va a partir en qué valor. La temperatura de entrada es T0 para cualquier posición, así que va a valer 1. Al final, si la tubería es muy, muy larga, va a llegar la temperatura pared. ¿A cuánto se está calentando todo? Sería 1. Entonces tendríamos nosotros un comportamiento, perdón, sería 0. Inicio sería 0, inicio sería 1 porque valdría T0, y salida valdría 0 porque valdría TW. Entonces tendríamos un comportamiento así que va de 0 a 1. ¿Les parece? Ya. Entonces ya tenemos el parámetro dimensional para esto, ¿no? Y empecemos a revisar. Solamente por detalle, recuerden ustedes que pueden ver la otra PPT de dimensionalización, la otra presentación de dimensionalización, para ver cómo podemos tratar el término derivado en el tiempo de gradiente y de laplaciano. Volviendo a esto, recuerden también de que la velocidad, y este es un vector, la velocidad va a ser igual a una velocidad de referencia multiplicado por una velocidad adimensional. Si yo tomo la derivada de esto con respecto al tiempo, por ejemplo, y lo expando en términos de las reglas de la cadena, nos quedaría lo siguiente. Perdón, este sería tiempo dimensional. Pueden darse cuenta que esto es lo mismo expandido con la regla de la cadena. ¿Se acuerdan cuánto era la tiempo referencia para esta situación? El tiempo referencia para esta situación era la velocidad dividido por la longitud de referencia. ¿Cierto? Esto nos da unidades adimensionales. Entonces, si nosotros tenemos esto, podemos evaluar esto ocupando esta función, podemos evaluar esto otro ocupando esta otra función. Si evaluamos esto, ¿qué es lo que nos quedaría? Este queda igual y podemos tener algo de la derivada de la temperatura en el tiempo adimensional. Si vemos este término, podemos nosotros despejar de acá cuánto valdría dt con respecto a t asterisco. Ya recién me di cuenta que le puse un asterisco acá, está en exceso. Ya, si nosotros despejamos todo esto, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría el delta multiplicado por esto más una constante. Si yo lo derivo con respecto al t asterisco, nos quedaría solamente el delta. Así de que vamos escribiendo los distintos términos de la dimensionalización. T0 menos TW. Este queda igual, ¿cierto? Y tendríamos que nosotros derivar este término, ya, despejar y derivar, y nos quedaría simplemente B0 dividido por D. Muy bien, con esto ya tenemos uno de los primeros términos de la ecuación dimensionalizada. Los otros, como es repetir lo que vimos para gradiente y para laplaciano, lo voy a hacer más rápido, ¿ya? No es que lo sepa de memoria, tengo muy buena habilidad dimensionalizando. Y lo voy a escribir acá para que tengamos nosotros un margen para poder escribir. ¿Ya? Si nosotros tenemos el término de B por gradiente de temperatura, el B se expande entre B0 por B dimensional, ¿cierto? El gradiente aparece 1 dividido por T y aparece delta T. T0 menos TW nuevamente. ¿Ya? Eso podemos ver que expandimos nosotros lo siguiente. dt en dx igual a dt asterisco en dt asterisco por dt asterisco en dx por dx asterisco en dx. Nuevamente ahí aparece el dt y aquí aparece el d, que es la longitud de referencia para nuestro problema, ¿cierto? Y aquí nos quedaría el gradiente adimensionalizado de la temperatura adimensional. Bien, ya tenemos el otro término y nos queda uno solo. Está saliendo mucho más rápido que el problema de fluidodinámica. Por eso dediqué más atención, porque ese tiene elementos más complejos. La segunda derivada, esto es lo mismo, que tendríamos que aplicarle nosotros de nuevo una dimensionalización. Recuerden que esto corresponde al gradiente, así que el laplaciano sería simplemente
Esto lo derivamos de nuevo le aplicamos el operador gradiente. Entonces nos quedaría el de T0, TW, nos quedaría otro D cuadrado por laplaciano dimensional por temperatura dimensional. Un poco lo que hice acá fue hacer lo siguiente, ¿ya? dt en dx2 sería igual a dt en dx por dt en dx, ¿cierto? Este lo calculamos, era esto. Y este lo podemos nosotros calcular como lo siguiente, dt en dx asterisco por dt en dx por dx asterisco en dx. Ya si se dan cuenta, ahí aparece el diámetro extra, la longitud de referencia extra. Lo que vamos a hacer ahora es combinar todos los términos para ver qué podemos reconocer desde acá. ¿Ya? El primer término nos quedaría T0 menos TW, ya, por dt asterisco por B0 por D. Bien. El segundo término, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría todo este término, sería B0 por B asterisco, ¿cierto? Ya aquí me faltó el asterisco para esta velocidad, lo corrijo a posteriori. Por el delta T, T0 menos TW D. Y T asterisco adimensional por adimensional. Nos queda solamente el término del laplaciano ahora, alfa por T0 menos TW dividido por D cuadrado por T asterisco cuadrado en T asterisco. Entonces ahora tenemos todo en términos de parámetros dimensionalizados y los parámetros que ocupamos para adimensionalizar. Podemos hacer una matemática muy bonita simplificando los distintos términos y agrupando. Por ejemplo, nosotros podemos ver esto, que los delta t se cancelan en todos lados, ¿cierto? Aparecen ambos términos, muy fácil factorizar. Podemos nosotros eliminarlo y nos queda, pero muy bien. Después, el diámetro. Pueden darse cuenta que aparece diámetro acá y diámetro acá. Ya ven para dónde estoy andando. ¿Ya? Y la velocidad la puedo factorizar y colocarla acá abajo. ¿Cierto? Ya. Ahora voy a reescribir esto un poco más compacto. ¿Ya? Ya, por favor no se olviden de esto. Velocidad dimensional, t dimensional, lo voy a escribir para allá para que podamos maniobrar un poco mejor. Recuerden que aquí está alfa B0 dividido por D. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que nos quedaba? Alfa B0 dividido por D por laplaciano adimensional de temperatura. Adimensional. Enfoquémonos en este término. ¿Ya? Enfoquémonos mucho en este término. ¿Qué es lo que significa esto? Alfa por velocidad dividido por D. Expandámonos un poquito, ¿ya? Coloquémonos un poquito creativos y amplifiquemos. ¿Qué unidad debería tener esto? ¿Se acuerdan de la unidad de la difusividad térmica? Eran metros cuadrados por segundo en unidades internacionales. Estos metros por segundo, metros. Pueden darse cuenta que queda dimensional. Y es consistente con que todos estos parámetros sean dimensional. Lo que podemos hacer ahora es hacer la siguiente expansión. Multiplicamos por densidad arriba y abajo, ¿cierto? Y multiplicamos por viscosidad arriba y viscosidad abajo. ¡Chan! Los que están más atentos pueden notar de que aparece un término conocido, ¿cierto? Que sería el número de Reynolds. Qué bonito. Y aquí aparece otro término, alfa multiplicado por rho dividido por mu. Esto es lo mismo que nosotros dijéramos que el mu dividido por rho lo pasamos dividiendo por abajo. Y eso es lo mismo que decir que nosotros tenemos la viscosidad cinemática. ¿Se acuerdan? Entonces, en vez de escribir alfa dividido por mu dividido por rho, un poco más elegante escribir alfa dividido por mu.
Y esto es lo que se conoce como el inverso de esto es lo que se conoce como el número de Prandtl. Número de Prandtl, ¿ya? Que corresponde a la viscosidad cinemática dividido por la viscosidad, por la difusividad térmica. La viscosidad cinemática, ¿se acuerdan que era esto? Y la difusividad térmica era K dividido por ρ C sub P. Si manejamos esto un poco, nos quedaría C sub P mu dividido por K. El número de Prandtl, en honor a Ludwig Prandtl, en realidad es un número muy potente que nos ayuda a entender cómo las propiedades del fluido cambian el perfil de temperatura y cómo afectan a la transferencia de calor en convección. Por eso van a ver más adelante que aparecen mucho los coeficientes de transferencia de calor en el número de Prandtl. Y además nosotros tenemos que este término nos va a ayudar mucho cuando queramos ver analogías entre transferencia de calor y materia. Entonces, el número de Reynolds por el número de Prandtl, ¿ya? Es lo que nos va a definir a nosotros nuestro perfil de temperatura. Esto es muy potente porque nosotros vamos a poder conocer, si conocemos el perfil de velocidad de la ecuación de Navier-Stokes, ¿se acuerdan que está definido como Reynolds y aparecía Reynolds como grupo principal? Y cuando nosotros vemos el número de Prandtl, ¿ya? El número de Prandtl en honor a Ludwig Prandtl, ¿ya? Podemos nosotros definir el perfil de temperatura. Por eso más adelante, cuando veamos coeficiente de transferencia de calor y aparezca el número de Nusselt, es un spoiler esto, va a ser en función del número de Reynolds y el número de Prandtl, porque estos dos nos dan una idea de cómo el campo de velocidad y el campo de velocidad como afecta a temperatura, la corrección, o sea, el efecto de las propiedades del fluido en el perfil de velocidad y cómo esto nos va a influenciar en coeficiente de transferencia de calor. Recordar que el número de Prandtl es una propiedad del fluido, ¿ya? Y el número de Prandtl está tabulado y es bueno saber algunos valores, por ejemplo, para gases 0,7. Esto sería por ahora. Vamos a continuar nosotros viendo más sobre la ecuación de transferencia de calor y ver cómo podemos ocuparla para ayudar a entender los procesos de transferencia de calor.